Hola a todas y a todos. Bueno, yo soy Silvia Bailey, soy su profesora de Literatura Universal. Me animé a hacer este video, bueno, para que me puedan conocer la cara en principio y quizá para tratar de explicar ahora oralmente los conceptos que veníamos trabajando de acuerdo con el material que habían empezado a leer y bueno, tratar de hacer esto un poquito más parecido a lo que sería una clase normal. En este video quería hablar un poquito sobre el material de Ana Torresi. Yo sé que es un material bastante sencillo. Quiero que atiendan en especial a los conceptos, no se dejen llevar mucho por los largos ejemplos o por las actividades, porque no es mi intención, sino más bien es que afiancen algunos conceptitos muy claves que necesitamos para trabajar con la literatura. Básicamente, al igual que el otro material, la autora comienza diciendo esto de que, bueno, la literatura no se puede definir, es muy difícil ponerse de acuerdo qué es literatura, todos los lectores tienen una percepción distinta sobre lo que es literatura, y eso está bien, empezar por cuestionar el concepto y no por quedarnos con un concepto acordado y definitivo para siempre. Entender que este concepto, al ser sobre un discurso social, varía de acuerdo a los tiempos, a las sociedades, con lo cual personalmente creo que sí podemos definirla, pero en determinados contextos. Nuestra definición nunca va a ser la última definición, ni la más acertada, ni la definitiva, sino que se define, digamos, justamente teniendo en cuenta ciertos aspectos que están vinculados a ella, en este caso a la literatura. Bueno, comienza hablando de cuál es el material que usa la literatura, digamos, en términos de arte, y esto de que trabaja con la palabra, con la búsqueda de la belleza, a través de la selección y combinación de las palabras, teniendo en cuenta, ¿no?, que la belleza es un concepto relativo. Esto es que no todos estamos de acuerdo, ni todos consideramos lo mismo como bello, con lo cual es discutible empezar por ahí también. Pero da dos características fundamentales que se considera que tienen los textos literarios y que me interesa que ustedes atiendan ahí. Por un lado, esta función estética de las obras literarias. No hay ninguna funcionalidad de los textos literarios específicas más que esta finalidad en sí mismo. Leo literatura porque me gusta leer literatura y no porque vaya a encontrar ahí la fórmula mágica para encarar la vida, ni nada por el estilo. La función de la literatura no es enseñar, no es educar, no es representar realidades. La literatura tiene un fin en sí mismo, que es literatura por literatura misma. O sea, la belleza del lenguaje o el trabajo con el lenguaje, con la letra, con la palabra, por el placer mismo. A eso hace referencia con la función estética de la literatura. Y por otro lado, el carácter ficcional de las obras literarias. Para nosotros hoy en día toda la literatura es ficción. Esta ficción, llámese ficción a todo constructo, todo invento, ¿sí? Esta ficción puede ser parecida a la realidad que nosotros conocemos o a otras realidades que conocemos pero que no hemos vivido, o no. Digamos, cada autor elige cómo trabajar la ficción en su obra. Pero a partir de estar incluido esto en una obra literaria, para nosotros pasa a ser ficción, creación, invento. Eso es interesante, entonces, esas dos características: el carácter ficcional de los textos literarios y su función estética. En otra parte, el autor habla de la importancia de contextualizar las obras, que para nosotros es sumamente importante,
dado que nosotros vamos a estudiar a lo largo del año una periodización de los movimientos artísticos, estéticos, literarios, y no podemos dejar de vincular las obras justamente con otras cuestiones que las construyen a las obras también. Entonces, varios tipos de contextualizar las obras. Primero, vincular la obra literaria a su contexto de producción, es decir, quién la escribió, cuándo, en qué situación, dónde, qué estaba pasando económicamente, socialmente, culturalmente, en ese momento, filosóficamente. Hay un montón de cuestiones que pueden leerse en las obras que tienen que ver con los contextos de su producción. Por otro lado, la literatura puede vincularse a otros discursos sociales. La literatura es un discurso social, pero también puede relacionarse, incluir, trabajar con otros discursos sociales. Por ejemplo, el discurso de la ciencia, el discurso policial, el discurso filosófico, es decir, la literatura puede incluir y vincularse a su vez con otros discursos sociales, también con discursos sociales mucho más sencillos, como una conversación, antes con cartas, pero ahora con mensajes de texto, y incluir estos pequeños discursos sociales que también circulan. Y después, esto que es muy importante, y que la literatura puede vincularse con ella misma, digamos, esta autorreferencialidad de la literatura. Se dice que toda obra literaria no solamente habla de sí misma, sino habla de otras obras literarias, y entonces uno puede darse cuenta que o continúa de alguna forma la tradición de lo que se viene escribiendo en ese momento, y esta obra se parece en algún aspecto a las obras anteriores, o por ahí rompe por completo la tradición que se viene llevando a cabo en ese momento, con lo cual es una obra de ruptura, es decir, una obra que niega, rechaza por ahí las obras anteriores, pero de todos modos le contesta a esas obras anteriores, con lo cual la literatura siempre habla de sí misma y siempre hay relaciones entre los textos literarios. Estas relaciones entre los textos literarios las denominamos bajo el concepto de intertextualidad, esta relación entre textos literarios en este caso. Pero después también hace una consideración la autora, bueno, ¿quién dice que es literatura o cuándo una obra es literaria? Bueno, básicamente una obra es literaria cuando es reconocida como tal, ¿sí? Cuando es reconocida como tal, como una obra de... Bueno, ¿y quiénes la reconocen? Bueno, entran en juego ahí varios agentes. Van a ver que les nombra al lector, ¿sí? Que es un agente muy importante, al autor, ¿sí? Porque él nos está diciendo lo que es literatura, mostrándonos lo que escribe, o sea, para él eso que escribe es literatura, por lo tanto ahí hay una concepción de lo que es literatura, pero también algunas instituciones, el mercado editorial, que nos presenta este libro como un objeto, como una mercadería, lo adorna, digamos, para venderlo, nos dice lo que es literatura, y también otras instituciones como las bibliotecas, las escuelas, las academias, las universidades, la crítica literaria, las asociaciones de escritores, todos ellos nos dicen qué es literatura y qué no es literatura. Nos marcan de alguna forma lo que los especialistas llaman el canon literario. El canon literario sería una selección de textos literarios que justamente son modélicos en cuanto al género, a los temas, digamos, como los textos literarios que todos deberíamos conocer. Ese canon no es tampoco definitivo, es decir, ha ido cambiando con las épocas, con las sociedades, y también se construye de acuerdo a estos agentes que les estuve nombrando. Bueno, eso es lo que trabaja básicamente el texto de Atorresi,
me interesaría que ustedes conceptualicen esos conceptos que hemos estado trabajando. Pensar la definición de literatura como una cuestión problemática, es decir, no hay una única definición, no podemos agotar, ¿sí?, la definición. Pensar en cuáles son sus características básicas, esto que decía del carácter ficcional de los textos literarios y la función estética. Y después pensar, bueno, en quiénes nos dicen qué es literatura y qué no, quienes definen lo que les nombré como canon literario. Bueno, eso es todo por ahora y bueno, nos estamos viendo en algún próximo video.